Vamos a conversar ahora con el presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, señor Caipo? ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a A conversar. usted. Queríamos conversar sobre todo acerca del contenido de un artículo que ha divulgado usted recientemente, pero siguen produciéndose acontecimientos. Usted habrá sabido que se ha resuelto el contrato de Majes Siguas 2 hoy y tendrá alguna opinión sobre qué cosa es lo que eso va a traer como consecuencias. Sí, es muy lamentable cuando una empresa se va o un proyecto queda trunco. No solamente se pierden empleos y la generación también de ingresos para toda la cadena de proveedores, sino que también en este caso en particular se ve afectado un sector como es el agrario, ¿no? Son como 40.000 hectáreas, ¿no? De agricultura para exportación en la región de Arequipa. eh, y es algo muy importante, ¿no? Hay también desarrollo de centrales hidroeléctricas. Entonces, es muy lamentable que esto suceda, que no haya habido los canales o los niveles de Ujú. diálogo necesarios para evitar que esto suceda, que se pueda atender lo que es un contrato firmado con anterioridad, y evitar pues que no solamente se paralice o se pierda este proyecto, sino que usualmente esto termine en un arbitraje internacional y como la historia nos ha enseñado, la mayoría de ellos los hemos perdido, ¿no? Claro, nos termina costando a todos los contribuyentes lo que el Estado peruano tiene que pagar a raíz de eso. Así es. Muy bien, vamos a ver, en fin, qué cosa ocurre con esa situación. Pero ahora sí, vamos a el artículo que usted escribió en el que, bueno, empieza destacando lo que considera positivo de la gestión que lleva adelante hasta ahora, o que ha llevado adelante hasta ahora el presidente Castillo. Menciona usted, bueno, la continuidad del proceso de vacunación y las designaciones no solo del presidente, sino de los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva. Luego hace lo bueno, lo malo y lo feo. Eso era lo bueno. Lo malo dice un gobierno errático sin dirección y que no genera confianza. Y en este no genera confianza tocamos un tema, digamos, que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, por supuesto. Y lo feo, el nombramiento de funcionarios sin experiencia e idoneidad, el hermetismo ante los medios, la falta de transparencia y la existencia de posibles actos de corrupción en el entorno presidencial, cuya aclaración sigue pendiente y debe investigarse sin postergación. No es poco, es bastante, digamos, lo que se acumula en los acápites, lo malo y lo feo. ¿Diría usted entonces que en esencia tenemos un gobierno malo y feo? No, bueno, lamentablemente el balance es muy negativo, Mario, y es evidente para toda la población. Se ve reflejado también en los índices de aprobación, desaprobación del presidente, de los ministros y del gobierno en general. Y yo diría que una de las medidas que realmente más impactan es esa pérdida de confianza en el futuro, esa pérdida de esperanza de la población, que ha llegado a niveles, a la pregunta de si confía en 12 meses, en el futuro Ujú. del país y de su familia, un estudio que hace apoyo, el nivel de respuesta que va a empeorar la situación, ¿no? Y comparado con el nivel tan bajo de respuesta de que va a mejorar, que si recuerdo bien era 6%, solo se compara con los tiempos que estábamos saliendo de la hiperinflación y antes de vencer al terrorismo, ¿no? Entonces, este gobierno, Mario, y la intención de este artículo era que el presidente y el gobierno puedan reflexionar y darse cuenta de la realidad que vive el país y nuestra gente luego de 5 años de inestabilidad política y prácticamente vamos a ir por 2 años
de COVID y una elección pues que trajo mucha polarización y mucha inestabilidad, ¿no? Entonces realmente necesitamos que el presidente ejerza el liderazgo y pueda corregir el rumbo, ¿no? No creo que el país pueda aguantar otros 5 meses como los primeros 5 de este gobierno. ¿Y ha visto usted trazos de reacción? Bueno, hace poco, es un artículo publicado días atrás, pero ¿ve usted indicios de que esto vaya a cambiar? Es decir, usted, por ejemplo, le pide, hace una enumeración de sus recomendaciones, que aclare los cuestionamientos por falta de transparencia, que se asesore y se rodee de gente que quiera lo mejor para el Perú. Claro, acá esto es, digamos, materia de discusión, porque lo mejor para el Perú hay opiniones divididas sobre cómo tendría que ser, más estatismo, menos estatismo, en fin. Que retire a los ministros y funcionarios que no tienen capacidad o que cargan con cuestionamientos de integridad, que reemplace el discurso electoral con promesas que pueda cumplir y con acciones concretas que generen impacto positivo y sean sostenibles. En fin, me detengo en los 4 primeros. ¿Usted ve indicios de que haya un cambio de rumbo y que se esté enderezando ligeramente el timón hacia el cumplimiento de esas sugerencias suyas? Lamentablemente la respuesta es no, si bien ha pasado poco tiempo. Hemos visto el nombramiento reciente en Perú Petro del señor Salaverry, por ejemplo, que claramente no reúne la experiencia técnica que requiere el puesto y la responsabilidad, sin ni siquiera entrar en materia de discutir la idoneidad, ¿no? También, así como hubieron reuniones con empresarios del sector de minería y de energía, han habido reuniones con los periodistas, y seguramente también el presidente ahí hizo algunos anuncios o que iba a hacer algunas cosas que no han sucedido, ¿no? Algunas de ellas mencionó que iba a haber algunos cambios de ministros, no se han dado. Entiendo y ha trascendido que en la reunión con los periodistas mencionó que en enero iba a comenzar a dar entrevistas y bueno, estamos ya llegando a mediados de enero y creo que todavía eso no se ha materializado, ¿no? Sin embargo, todavía hay oportunidad pues de corregir, de enmendar y de cambiar, pero para eso pues creo que el presidente y el gobierno tienen que hacer un buen análisis y darse cuenta que el país no aguanta más, ¿no? Que en 5 meses las cosas se pueden deteriorar muchísimo, que las cifras que el ministro Franque, sobre las cuales ha estado obviamente celebrando una exitosa gestión económica como si fuera del gobierno, todos sabemos pues que hay un efecto rebote, ¿no? Que el empleo no ha mejorado, no se ha recuperado, sino todo lo contrario, se ha precarizado y hemos retrocedido muchísimo en informalidad y en el ingreso medio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, ojalá escuche la voz que representamos desde la CONFIEP, 22 gremios de 10 sectores económicos que aportamos, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas. Uno de nuestros gremios es de pymes y las pymes están en la cadena de valor de todas las empresas grandes y medianas también. Y aportamos aproximadamente el 75% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, espero que escuchen nuestra voz y escuchen otras voces que están reclamando que priorice atender las necesidades del país, ¿no? Y eso es generar empleo. Esa debe ser la medida de éxito de cualquier gobierno y en particular saliendo de una crisis tan dura como la que hemos vivido. Ahora, ¿no siente usted que hay una desconfianza original entre el gobierno, entre este gobierno y la CONFIEP? Yo recuerdo durante la campaña, desde la tienda de Perú Libre, cuando querían denostar de algunas encuestas, decían las encuestas elaboradas en los pasillos de la CONFIEP, ¿no? Como, en fin, como si eso fuese ya de suyo, algo que teñía de maldad y de intereses oscuros, cualquier cosa que se abordara
en los pasillos de la CONFIEP, ¿no? Pasillos además da la idea de algo, digamos, oculto en la penumbra, en fin. ¿No expresa eso, y seguramente a la inversa también desde los sectores de la CONFIEP respecto de este gobierno, una mutua desconfianza, por decirlo menos, difícil de superar? Bueno, en primer lugar, a veces se dirigen o usan el nombre de CONFIEP para dirigirse al sector empresarial en general, no necesariamente a nuestro gremio y los A la gremios gran que empresa, agrupamos. sobre Hemos todo. convertido Sí, en el genérico sí. en varias instancias, ¿no? Pero creo que es importante recordar, y creo que lo hemos conversado en este espacio, Mario, nosotros Sí. asumimos una postura principista de ser absolutamente neutrales en el proceso electoral, tanto en la primera y segunda vuelta, ¿no? Y también reconocimos y saludamos cuando finalmente se anunció el resultado electoral, que tardó un poco más de lo usual, no lo cuestionamos, y todos podrán ver nuestras intervenciones, estuvimos muy atentos esperando, nos reunimos con el presidente y también con algunos ministros para ponernos a disposición, ¿no? Y ver cómo podíamos aportar desde el sector empresarial para sacar al país adelante de un momento tan crítico. Y nos hemos empezado a pronunciar cuando han habido pues, situaciones bastante graves, ¿no? Entonces, yo creo que no son, en nuestro caso, al menos, Mario, un tema de desconfianza generalizada. Sabemos que es un gobierno de izquierda, en realidad una coalición de izquierdas que está gobernando y eso se ve claramente en el gabinete. Pero lo que estamos viendo son cosas que se dicen, ¿no? Y cosas que se hacen, ¿no? Con falta de coherencia y con contradicciones y que están poniendo en peligro el desarrollo del país, como los eventos que han habido alrededor de la minería, ¿no? Como retrocesos en reformas como del transporte o reformas de la educación, pero de la misma manera, como comienza el artículo, destacamos también las cosas buenas y destacamos el proceso de vacunación, destacamos el nombramiento tanto de Julio Velarde como de los directivos que están ahora en el Banco Central de Reserva, y eso es lo importante, tener una voz que sea lo más objetiva posible y que lo único que busque es el beneficio del país. Y si me permites, Mario, sobre el proceso de vacunación, quisiera hacer dos reflexiones, ¿no? Sí. Uno, creo que es un ejemplo, como trabajó el ministro Ceballos, entendió que estamos en un momento muy crítico, estamos hablando de vidas, ¿no? Y había que evitar que se pierdan más vidas y a su vez que esto permita que se reactive la normalidad de las actividades y la economía que ha afectado a tantas personas. ¿Y qué hizo el ministro Ceballos? El ministro Ceballos mantuvo al equipo que tenía experiencia de tal manera que pudiera escalar el proceso de vacunación, siguió colaborando con el sector privado, ¿no? Tanto en Lima como a nivel nacional, de tal forma que se puedan escalar y se pueda lograr el objetivo del 80% de la población objetivo que se trazó al inicio del gobierno. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo, si se toman las decisiones correctas, si se mantiene a la gente que tiene la capacidad, la experiencia y la idoneidad, y si se colabora con el sector privado, logramos objetivos, ¿no? Entonces creo que esto debería servir para la reflexión para adelante. Y el otro comentario, Mario, si me permites, es... Tiene que ser como un relámpago, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Sí, creo que es momento también de comenzar a pensar a cómo seguimos cuidándonos, pero lograr el equilibrio de ir flexibilizando algunas medidas, como el tiempo de cuarentena, siguiendo los ejemplos de otros países que no son 2 semanas ya por el efecto Omicron, y podamos ir a 7 días o 5 días, porque aquí vamos a tener la gente de salud, la policía de seguridad que va a estar siendo contagiados, y vamos a tener un problema social, ¿no? Sí, y el toque de queda también puede formar parte de esa misma reflexión. Pero en fin, le agradecemos al presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo, la entrevista. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Buenas noches.